Déjame tratar de darte una idea de lo que vamos a hacer en este video. Vamos a hacer dos cosas. Lo primero que yo quiero ayudarte a ver es de qué se tratan los fundamentos del Evangelio y del porqué de este recurso. Y en la segunda parte lo que me gustaría hacer es, ahora que ya sé de qué se trata, la pregunta es ¿cómo lo uso? ¿Dónde lo puedo usar? Así que quiero comenzar con esto. Primero que todo, ¿de qué se trata este recurso? Al comienzo del Evangelio de Juan, vemos a un hombre que había estado paralítico por 38 años sentado al pie de una alberca en Bethesda. Cuando Jesús lo vio, le hizo una pregunta interesante. ¿Quieres ser sano? Luego le dijo que se levantara, que tomara su camilla y que caminara. Instantáneamente el hombre quedó sano. Tomó su camilla y comenzó a caminar. Fue un gran milagro, pero había un detalle. Esto ocurrió el sábado. Cuando los judíos notaron que el hombre cargaba con su camilla, se molestaron porque consideraban eso como una violación al día del Señor. Aún más, cuando descubrieron que Jesús había sido quien le había dicho que cargara su camilla, comenzaron a perseguirlo. El resto del capítulo es la respuesta de Jesús a estos líderes judíos, incluyendo este versículo. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No podemos pasar por alto esto. Los judíos conocían las Escrituras. Ellos sabían la ley y buscaron obedecerla al pie de la letra, bastante literal, pensando que haciendo esto obtendrían la vida eterna. Pero estaban equivocados. Notemos que Jesús dijo que no tenían la vida eterna. Ellos aún estaban muertos en su pecado porque no habían venido a Él. Ellos pasaron por alto que las mismas escrituras que ellos veneraban no eran acerca de la ley, sino acerca de Jesús. Pensaban que caminaban en la luz, pero en realidad estaban tambaleándose en las tinieblas. Nosotros también estamos propensos hoy a hacer lo mismo. Hay personas en las iglesias a nuestro alrededor que conocen la Biblia, pero no saben de qué se trata o realmente de quién se trata. Y como resultado, ellos también están caminando en oscuridad. Pero no tiene que ser así. ¿Qué sucede cuando ves todo a la luz del Evangelio? ¿Qué sucede cuando observas que la Biblia no es una lista de reglas que obedecer para ser aceptado por Dios, sino que es la verdadera y maravillosa historia del plan de Dios para redimir a las personas consigo mismo a través de Jesús? Y que en Jesús eres totalmente aceptado por Dios. ¿Qué sucede cuando te das cuenta que tu corazón no puede contener todo el amor que Jesús tiene por ti? Cuando te das cuenta que el moralismo es hueco y que la vida realmente se trata de la vida, la muerte y la resurrección de Él. De esto es lo que se trata, los fundamentos del Evangelio. Es una travesía de un año a través de la historia completa de las Escrituras, que muestra cómo Jesús es el héroe de principio a fin. Es acerca de ver, comprender y experimentar la luz del Evangelio que nos transforma como individuos, como iglesia y como comunidad. Se trata de experimentar lo que los discípulos del camino Emaús experimentaron hace 2000 años. Era la primera Pascua, el día de resurrección, y dos discípulos viajaban desde Jerusalén hacia el pequeño poblado de Emaús. Mientras ambos caminaban, hablaban muy emocionados de todo lo que había ocurrido la semana anterior. Jesús, cuya identidad oculta de ellos, se les acercó y les preguntó de qué estaban discutiendo. Y los dos hombres relataron el ministerio, arresto, muerte y la supuesta resurrección de Jesús. Tenían los datos correctos, pero les faltaba algo críticamente importante.
se quedaron cortos en creer que Jesús había resucitado. Por lo tanto, Jesús les preguntó por qué eran tardos para creer lo que todos los profetas habían dicho. Cuán necesario era que el Mesías sufriera y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les mostró a estos dos discípulos que la Biblia de tapa a tapa es una historia acerca de él. En cada pasaje que miramos, cada vez que leemos las escrituras, nuestra meta debe ser ver a Jesús. De manera que observemos la belleza del Evangelio sin perder el más importante detalle, tal como pasó a estos discípulos y a los judíos en Juan capítulo 5.